Muchas gracias por unirse a este capítulo de cierre de temporada. Mi nombre es Maggie Salas, soy su anfitriona aquí en Tenemos que Hablar. Un incremento desproporcionado de los cortes de agua. O sea, cuando hablamos de potabilidad del agua, es que yo puedo tomar el agua en la llave. De que el agua que nos llega es potable y por ende es un agua que no hervimos, que no testeamos, que no filtramos. Problemas de arsénico allá en Guanacaste. Aquí, la norma de abastecimiento de agua, el reglamento, decía 10 microgramos por litro. En Argentina son 50. Costa Rica realmente se ha preocupado por la salud. Es pecado si tenemos problemas de abastecimiento de agua, por ejemplo, usar agua potable para una piscina o para regar las canchas de golf. Una mitad del país inundado y la otra mitad del país muriendo. Ese planeta tiene todos los recursos para nuestras necesidades, pero no para todas nuestras ambiciones. Estas necesidades básicas son las que se han convertido en derechos. ¿Cómo no defender nuestros derechos humanos? Tenemos que Hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que Hablar. Hola, muchas gracias por unirse a este capítulo de cierre de temporada. Mi nombre es Maggie Salas, soy su anfitriona aquí en Tenemos que Hablar y tenemos que hablar sobre el suministro de agua potable en Costa Rica. Para conversar sobre este tema tan importante se nos une Yamilet Astorga. Bienvenida, Yamilet. Hola Maggie, gracias por la invitación y un gusto pues estar aquí hablando de este tema tan importante y por supuesto que todos nos escuchen, ojalá mucha gente escuche. Muchas gracias por unirte. Yamilet es bióloga marina, tiene una maestría en ciencias de saneamiento ambiental, fue la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, además de tener una larga trayectoria académica y de investigación en materia de gestión del agua y recursos naturales. Y me dicen que sos una caminante. Pues me gusta mucho caminar, me gusta mucho ir al mar. Y bueno, eso es parte de cuando lo puedo hacer, me encanta hacerlo. Así es. Y bueno, me acabo de jubilar. Entonces, y acabo de terminar un curso que estaba dando extra mi jubilación. Así que espero poder tener más tiempo para poder retomar todas esas actividades que me encantan. Me encanta ir al bosque, me encanta ir al mar, me encanta snorkear o bucear, pero sobre todo snorkear ahora que no tengo equipo para eso. Sos del Sí. agua, sos Sí, una soy del criatura del agua. definitivamente. Bueno, Costa Rica tiene una cobertura que ha ido descendiendo del agua y aquí tal vez lo primero que sería bueno explicar es quién brinda suministro de agua en Costa Rica, porque a veces pensamos solo en acueductos y alcantarillados, pero no son los únicos. No, exactamente. Está el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es muy interesante porque desde su ley constitutiva se le da una función operadora, o sea, que opere, pero también rectora. Y una institución autónoma no puede ser rectora. La rectoría recae en los ministerios, pero la ley sí le da. Entonces, es muy interesante porque tuvimos una discusión, digo tuvimos porque fue cuando en mi periodo, digo, hay que definir esto porque Claro. el AIA, esa rectoría no la tenía en ningún lado. Y tuvimos una discusión con Mideplan, con Ministerio de Ambiente y Energía, como rector del agua, y al final queda como una rectoría técnica. Ok. ¿Verdad? Entonces, AIA cubre y opera servicios a un 50% de la población. Luego tenemos las asociaciones administradoras de los acueductos y alcantarillados rurales o comunitarios, a mí me gustan más comunitarios. Conocidas como asadas. Conocidas como asadas, que cubren más o menos un 30%. Está la empresa Servicios Públicos de Heredia, junto con otros ahí, y las municipalidades que tienen como un 15%. La empresa Servicios Públicos de Heredia, junto con otros, que podemos decir casi que son privados, llega a alcanzar cerca de un 5,1%. Entonces, esos son todos los operadores de abastecimiento de agua, ¿verdad? Agua para consumo humano, que debe ser agua potable, agua de calidad segura. Esos son los operadores, exactamente.
Bueno, entonces ya saben, si ustedes están enfrentando problemas con el suministro de agua, puede que sea acueductos, puede que no sea acueductos, puede que también sea uno de sus proveedores. Asadas, Munis, la empresa de Servicios Públicos de Heredia y otras empresas regionales y también acueductos. Es diferente la situación que enfrentamos en la GAM o las zonas, ¿verdad?, urbanizadas densamente a la situación que estamos enfrentando del agua en las zonas costeras. Entonces, vámonos primero Ujú. a la GAM. Hemos visto un incremento desproporcionado de los cortes de agua y sobre todo concentrados en ciertos cantones. Mm. ¿Qué es lo que está sucediendo con ese suministro? Bueno, en realidad lo que sucede es que hay un déficit de agua en los sistemas. Hay un déficit. Y lógicamente, si hay un déficit, significa que el agua que entra al acueducto, que le llamamos sistema, ¿verdad? El acueducto y tanques de almacenamiento y esto, no es suficiente para tanta población que tiene que abastecer. Entonces, quiere decir que hay más consumo que el agua que está ingresando. Entonces, al no alcanzar el agua, hay que hacer cortes. Hay que hacer cortes que en principio se establecen como decir, puede ser un desabastecimiento o puede ser un racionamiento. Técnicamente tiene una diferencia ahí, pero al final de cuentas son cortes de agua que por varias horas la población no recibe el servicio. Y entonces, como te digo, eso es porque no alcanza. Lo que sí no es correcto es que, o sea, el AIA no puede, sobre todo el AIA, hablo porque es el que brinda el servicio, principalmente aquí en el área metropolitana, y es el que más se escucha que hace cortes. No es correcto que la IA siga dando disponibilidades de aguas a nuevos proyectos de desarrollo o de crecimiento urbanístico, hablemos de urbanizaciones, hablemos de condominios, cuando hay zonas en las cuales siguen siendo deficitarias. Y aquí explicar tal vez para quienes nos Ujú. escuchan que cuando hablamos de disponibilidad es que cuando se va a iniciar una construcción, parte de los requisitos Exacto, es solicitar si hay agua disponible o no para esta exacto, construcción que voy a hacer. exactamente. Durante el periodo que yo estuve, en general, las cartas de disponibilidad se entregaban negativas, ¿verdad? Porque no hay. También no podemos hablar o generalizar la GAM, o pues, sobre todo aquí en el área más central, no podemos generalizar porque los sistemas son independientes. O sea, hay un sistemas que tienen su fuente de agua más cercana y abastece una zona. Por ejemplo, el lado Escazú, el lado Santana, hay fuentes de agua ya. Recordemos que Escazú y Santana están, desde el punto de vista de altura, están más abajo. Entonces, hay fuentes ahí que están más cercanas. Pero, por ejemplo, hablemos de Moravia, o hablemos de Montes de Oca, o hablemos de una parte de la Unión, o Curridabat, que tienen fuentes de agua diferentes a estas otras. O, por ejemplo, propiamente en el área central de San José y Los Hatillos, principalmente son abastecidos por pozos en la Valencia, que es en Heredia. Entonces, son sistemas independientes, pero que se han logrado interconectar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay mucho déficit en un lado, se trata de hacer un trasvase de un sistema al otro, pues para que el otro no quede tantas horas sin agua. Pero el tema es que a pesar de que, y esto lo puedo decir porque un estudiante de la Universidad de Costa Rica acaba de defender su tesis y pude ver los datos que no tuve oportunidad de analizar durante el tiempo que he estado ahí, es que la IA se ha venido aumentando la cantidad de agua que ha incorporado en sus sistemas de acueductos, pero resulta que siempre hay zonas que son las más afectadas. ¿Y por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el caso de Los Hatillos, hablemos del Claro. caso de Los Hatillos, que es una de las zonas que siempre se ven afectadas. Cuando hablamos de afectación, principalmente es en época seca, Ujú. ¿verdad? Y son muchos factores, factores de que en realidad se disminuye las fuentes de agua, de que generalmente en época seca hay más consumo, ¿verdad? Por el calor y qué sé yo, consumimos más agua, pero también porque en los Hatillos no se ha hecho correcciones, no se han hecho correcciones de los acueductos ahí.
Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque resulta que muchas de las tuberías pasan debajo de las casas. Ujú, Y muchas de las tuberías han sobrepasado su vida útil, o sea, claro. están en mal estado. Por lo tanto, hay que sustituirles estas tuberías y, por supuesto, hay que sí o sí inyectarles más agua. No se les puede inyectar más agua si no se corrige previamente la tubería, porque si no estamos echando más agua y puede ser que mucha de esta tubería, como lo comprobamos, está llena de huecos. O sea, el problema de desabastecimiento de agua en los Hatillos pasa también porque la tubería está con fallas, está con huecos y se Exacto, pierde mucha agua. exacto. Se pierde agua y por lo tanto, por más agua que se le inyecte, en efecto, el agua no le está llegando a las casas de habitación, que es donde la necesitan. Lógicamente, hay una inequidad y podemos hablar de esa inequidad. Tal vez esto de los atillos, algo interesante que también, bueno, llegué a conocer a través de esta investigación de este estudiante Andrés. Ahorita no recuerdo el apellido, pero que en realidad es una muy buena tesis de geografía, es que los atillos se establecen donde se construyen casas, o el INBU construyó casas, Ujú. pero no tenían los servicios de abastecimiento de agua, no tenía servicios básicos. Se les entregó casa a Sin gente acceso al agua. sin acceso al agua, No, sin abastecimiento de agua. no, Entonces, terrible. el abastecimiento pues, fue incluso antes de que se constituyera el AIA y Ujú. las municipalidades que debían de haberle dado, porque antes de que el AIA eran los sistemas principalmente municipales, no les entregaron, o sea, no les colocaron los acueductos. Entonces, los acueductos vienen después. Recordemos que los atillos vienen en varias etapas. En ese sentido, sí, los primeros atillos se quedaron sin ese servicio y muchos de los que se construyeron después, por ejemplo, Atillo 8, se construyeron encima de tuberías. Qué mala idea. Entonces, o sea, ahí es falta de muchos actores que uno dice, la municipalidad, el mismo Y de AIA, planeación en general. el INBU, que supongo que fue el encargado de eso también. O sea, ¿cómo es posible que se haya hecho esto? Entonces, sigue habiendo y arrastrándose una inequidad, porque es real esta inequidad social, pero además de un derecho humano que la población sigue sufriendo. Entonces, yo te digo honestamente, yo creo que antes de dar más disponibilidades en otros lados, el AIA debe invertir en mejorar las condiciones de los atillos, por ejemplo. Claro, porque están experimentando una escasez que no es real, o sea, que es desproporcional con respecto a la que experimenta cualquier otro cantón. Es desproporcional. Por ejemplo, en Moravia estaba teniendo muchos problemas y se lograron hacer mejoras, se logró hacer un pozo, se logró hacer una mejora en una captación en la parte alta y Moravia yo no he escuchado en los últimos años que hayan tenido racionamiento. Entonces, quiere decir que esas inversiones que, bueno, habíamos metido en un plan de emergencia que hicimos en el año, ¿qué te puedo decir? 2019, 2018, 2019, 2020, quiere decir que tuvo efecto, pero todavía falta mejorar los atillos, definitivamente. Claro, y Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, aquí es importante hablar también del tema de planes reguladores y del uso del suelo en cada cantón. muy de acuerdo, Maggie. O sea, en realidad, el plan regulador, recordemos que es una potestad de las municipalidades. O sea, son las municipalidades las que tienen jerarquía sobre ese Ujú, terreno ujú. que tienen que administrar. No, es que el Se les gobierno da local la gobierna la localidad. exacto, y administrar esa planificación del terreno. Si no hay planificación, entonces se nos viene, y lo más interesante es que dan permisos y dan permisos, pero uno no ve que mejore ni los acueductos, ni la ampliación de carreteras, porque lógicamente dar más permisos de construcción, sobre todo de torres o sobre todo de urbanizaciones, deberían sí o sí no mejorar o ampliar la calle enfrente, no, es toda, porque lógicamente va a haber más tránsito. No se mejora la recolección de residuos sólidos, ni tampoco se mejora la tubería
de alcantarillado pluvial. Sí, habría que generar legislación que plantee que después de cierta cantidad de metraje o de inversión del edificio, tiene que haber una inversión, una contrapartida de inversión pública eh, Exacto. para los servicios porque va a haber una afectación. Porque a esto le llamamos lo que es la capacidad de carga. ¿Cuánta es la Claro. capacidad de carga de la carretera que pasa enfrente? ¿Cuánta es la capacidad de carga que tienen los buses? Y sí, bueno, ya casi los buses no ofrecen mucho servicio porque ahora todo el mundo tiene carro, pero vemos colapsado todas las calles y es porque hemos superado la capacidad de carga en nuestras carreteras. Pero vemos inundaciones por todo lado. ¿Por qué? Sobre todo aguas abajo de los cantones. Hablemos de Curridabat. Curridabat se sigue inundando porque siguen construyendo en la parte alta y media, impermeabilizando los suelos. Claro. ¿Y por dónde cae o por dónde se va el agua que llueve? Va por las calles, entran a las tuberías del alcantarillado pluvial y que luego aguas abajo se desbordan porque los ríos y las quebradas no tienen capacidad para tanta agua. ¿Dónde queda la planificación? ¿Dónde están nuestros planificadores? Perdón que lo diga, y nuestros ingenieros No, y aquí hay que, para planificar todo esto. claro, y aquí hay que resaltar algo, y es que cuando se otorga un permiso de construcción, la administración de recursos en una localidad debe vigilar porque haya un equilibrio en el uso de los recursos y también por proteger el interés público. Y es fundamental en Exacto. este sentido, cuando se hace una construcción, va a haber una ganancia sustancial que no puede generarse esa ganancia a costa del bien público y del interés público. Entonces, está Exacto. bien que se genere la ganancia, pero debe venir acompañada de una inversión social por la afectación que se va a generar. De las mejoras en Por todos los supuesto. sentidos, exactamente. Imagínate que en este caso, en relación a la disponibilidad de agua, o sea, si hay una planificación en un acueducto que dice, este acueducto nos va a durar 50 años en función del crecimiento de la población, pero resulta que ese crecimiento se duplica o se triplica porque vienen torres o vienen urbanizaciones altamente densas, ¿verdad? Con mucha población, ese acueducto se te acorta a la mitad. Claro, y es que además estamos Entonces, viendo un fenómeno donde la densificación no necesariamente suple la demanda de vivienda. Y aquí me explico, es el fenómeno de gentrificación que lo exacto, identificamos muy claramente en las costas, pero a veces nos cuesta un poquito más aquí identificarlo en las en las ciudades. zonas urbanas, Por exactamente, supuesto, digamos, así cuando es. vemos que surgen y surgen edificios que no necesariamente em, están siendo utilizados para viviendas, sino que muchos están siendo utilizados para alquileres, para Ujú, Airbnbs, para lo que, ujú, para turismo, para exacto. hotelería clandestina, por ponerlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Y bueno, y con el tema del agua, lo que te digo es que a mí me extraña, hubo un cambio en el reglamento, en esta administración de gobierno, en el cual dijeron, sí, vamos a ser complacientes, entonces vamos a seguir dando disponibilidades, pero no ha habido un solo proyecto que mejore las condiciones del acueducto metropolitano. Es más, el proyecto que se tenía de mejoramiento y ampliación del acueducto metropolitano lo pararon. El Orosi 2, Claro, que incluso dicen, es que no había nada de Orosi 2. ¿Cómo no? Había un 80% concluido de diseños. Diseños es una de las últimas etapas del ciclo del proyecto, de las últimas etapas, ¿verdad? Porque vos empezás con estudios básicos, las prefactibilidades, luego las factibilidades y los diseños. Un 80% de los diseños listos. Una viabilidad ambiental aprobada, que costó mucho, mucho, porque no solamente era el tema ambiental, sino el tema social. Y en Orosi y Paraíso, las fuerzas vivas de Orosi, más de Paraíso, no, Orosi sí, se oponían. claro. Y tuvimos una serie de reuniones en las cuales tomamos acuerdos para que las poblaciones ahí mejoraran sus sistemas, que casi todos son asadas, excepto Paraíso, que era municipal. Hicimos acuerdos de cuánta agua se iba a entregar a todos ellos y mejoras a Cartago, porque este acueducto metropolitano no era solo para acá, sino que se le iba a dar agua a Cartago, a La Unión, a Paraíso, a Oriamono y Alvarado. Entonces, bueno, Jiménez no, pero era para mejorar también las condiciones de ellos. ¿Por qué? Porque Cartago no tenía otra fuente de agua, no la tiene. Si vemos la contaminación que tienen ahora en la zona norte de Cartago,
no hay dónde buscar agua para sustituir esas fuentes. Claro. Orosi 2 era la alternativa y lo cortaron, ¿Y cuál habiéndose... es el racional del gobierno para haber frenado este proyecto, aparte de una perspectiva general de recorte de servicios? Mira, la verdad que no tengo claridad. Vos viste que muchos de los proyectos que venían antes, todo lo cancelaron, Claro. porque no sé si querían tener su propio sello, cuando yo creo que lo peor que se puede hacer a inversiones de proyectos que son de interés público y de beneficio público, beneficio social, yo creo que lo peor que puedes hacer es cortarlo para empezarlo de nuevo. No, jamás. Ahí tiene Porque que privar una perspectiva de Estado, no de gobierno. O sea, exactamente, de proyectos que como son para el bienestar del país, entonces tienen que continuar a lo largo de diferentes administraciones. exactamente, así debe ser. Y bueno, ese proyecto lo pararon, había un crédito aprobado por el directorio del Banco Centroamericano que tenía que formalizarse, ¿verdad? Porque un crédito no sé, no es así nomás, tiene que pasar por Ministerio de Planificación, tiene que pasar por Banco Central, tiene que pasar por Ministerio de Hacienda para su formalización y no se hizo. Y ese crédito se perdió. Entonces, no es que se les dio, no se dio, faltó la formalización, pero fue un crédito aprobado. Y algo importante que quiero dejar claro aquí, ese crédito aprobado, para que el BCE lo aprobara, solicitó una auditoría externa por una empresa de estas de auditoría, ¿verdad? Contable internacionales, para saber la salud financiera de la IA. Ujú. Y ese reporte indica que la salud financiera era positiva para asumir un crédito de eso, porque ese crédito lo iba a asumir la institución, no el Estado, Claro. ¿verdad? Era importante eso porque no pasó por la Asamblea Legislativa, era un crédito propio de la IA. Hoy día, la salud financiera de la IA no está nada bien, nada bien. Hoy día, Sí, que plantea que conste, hay pérdidas. La institución plantea que hay pérdidas. hay pérdidas y hoy día está esperando el IA un crédito de como 400 y algo millones de dólares también por el Banco Centroamericano y que no se ha formalizado todavía y ahí están sacando de que van a meter un montón de proyectos que se tenían financiados de alcantarillado sanitario, de saneamiento de aguas residuales, que no se lo van a poder aprobar porque No no hay tiene la una buena salud. salud financiera. Sí, no hay buena salud financiera. Entonces, Maggie, es difícil decir el por qué haber perdido un proyecto como ese, honestamente. ¿Vos dirías que este es quizás uno de los temas más urgentes para avanzar en el tema de suministro de agua potable Yo en la pienso GAM? que por lo menos en el área metropolitana sí. Como te digo, habían unos proyectos de emergencia, 30 proyectos de emergencia que se fueron haciendo penosamente. Después los que quedaron, ¿verdad? Ahí quedaron. Dentro de ellos estaba Ojo de Agua también. Ujú. eh, y otros que han ido saliendo un poco lentos, bastante lentos para mi gusto, que siendo de emergencia debieron de haber sido más rápido, pero que vienen a mejorar, por supuesto, las condiciones del área metropolitana. Y está el otro proyecto de la reducción de agua no contabilizada, se le llama RANC, que pasó casi 2 años o 3 años sin ejecutarse nada, Y si quieren nada. asustarse, déjenme decirles que la Contraloría estima en un 50% la cantidad de agua no contabilizada Es más, ni facturada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces nos hacemos mucho la pregunta, bueno, ¿hay suficiente agua en Costa Rica? Y claro, nunca va a ser suficiente el agua si la mitad del agua ni siquiera la estamos contabilizando o estamos permitiendo que se fugue. exactamente, que a veces son fugas, ¿verdad? No son solo fugas, pero también es agua que ingresa y que puede ser que incluso sea robada. Y yo cuando hablo de robos, también te hablo con propiedad, porque me di a la tarea de visitar muchas urbanizaciones y urbanizaciones no de bajos recursos, sino urbanizaciones de casas de lujo No, que es que estaban robando agua. Es que recuerdo las tomas de algún proyecto que se realizó y que logró identificar que las personas estaban llenando la piscina, conectándose clandestinamente al alcantarillado. Al acueducto.
Sí, al acueducto, Al perdón. acueducto, exactamente. Bueno, este proyecto, reducción de agua no contabilizada, casi lo cortan en esta administración. Mm, Casi lo para cuando ya estaba ejecutándose, cuando se tenían listas las licitaciones. ¿Para qué? Para mejorar los sistemas de bombeo, para mejorar los sistemas de tuberías, para mejorar un montón de cosas, que es la única manera de reducir esa agua no contabilizada. Es una reducción de un 17%, y esa reducción hace que más de 600,000 personas puedan tener agua. no, un impacto enorme, Entonces es un impacto muy importante. claro. Entonces, bueno, yo creo que hay que, bueno, ya RAN, por dicha, al final decidieron no cortarlo y ahí está en pleno ya ejecución. Todavía le falta, tuvo un atraso, y ese atraso va a implicar que el país va a pagar intereses de ese crédito, ¿verdad? Por una lentitud en su ejecución. Y la otra es el proyecto Orosi II, que es fundamental. Y esto también es un proyecto que, cuando se hizo un plan maestro para la GAM, que fue en los años 80, el año 87, que es vergonzoso, ahí sale que había que continuar con la prefactibilidad y los estudios para un Orosi II. Y de todos los estudios que se analiza, que fueron varios, el que sale más viable es este de Orosi II. Claro, entonces para la GAM, importantísimo retomar Orosi II, importantísima la inversión en tubería, en comunidades donde sabemos que hay una problemática seria y, por Exactamente. supuesto, el tema de la reducción del agua no contabilizada. Vámonos a las costas. A Ahí las la costas. situación es otra. Es otra. Ahí estamos hablando de Totalmente. proyectos megaturísticos. Así es. Es importante siempre pensar que en las costas también hay comunidades, y que sí, igual, creo que aquí entra, o sea, hay un actor que es fundamental, igualmente son las municipalidades. Las municipalidades no están teniendo una idea clara, por ejemplo, de si hay agua o no hay agua. Nada más me voy a ir al Caribe Sur. Claro. Me voy a ir al Caribe Sur porque toca mi corazoncito también, pero el Caribe Sur plantean, bueno, un plan, hemos visto un plan de manejo que, Ujú, por suerte, la Sala Constitucional se lo trajo abajo, ya dijo que no. pero un Ujú. plan en el cual, o sea, estaba cotejado con el plan regulador que promovió la municipalidad. Y aquí quiero aclararle a quienes nos escuchan que qué es la situación. Resulta que para aprobar muchos de estos planes se necesita consulta y participación comunitaria, Exacto, cosa que no se hizo. cosa que no se hizo. Pero por otro lado, este plan regulador estaba considerando, yo lo leí, lo busqué, lo leí, y realmente dicen, el AIA acaba de hacer un proyecto, ¿cierto? Se concluyó un proyecto de abastecimiento de agua en el Caribe Sur, tomando agua ahí en Sandbox. Y resulta que con pozos, todo el agua, o sea, subterránea en el Caribe Sur, está cargada de hierro y manganeso, Mm, cargada. Entonces, ese acueducto se tuvo que construir una planta de tratamiento para remover ese hierro y ese manganeso. manganeso. Bueno, se concluyó en el 2018, en el 2019, y el Caribe ha pasado por una sequía horrible, horrible, que hasta este año está lloviendo. Mm, Todos los pozos se vinieron abajo en la producción de agua. Cuando no llueve, no hay dónde puede llegar el agua. O sea, la lluvia es nuestro abastecedor del agua de todos los sistemas naturales, ¿verdad? Resulta que los pozos se vinieron abajo. Se disminuyó un 60% los niveles de los pozos. Se tuvieron que hacer más pozos, y ni siquiera con esos nuevos pozos se pudo, o sea, recuperar el agua perdida. Y este acueducto, o sea, igual es deficitario, a pesar de que se construyó hace poco. ¿Y por qué? Porque hay un tema aquí de cambio climático, que a veces no queremos tener, o no queremos aceptar que realmente estamos inmersos en esto. Pero este plan regulador, volviendo al plan regulador, dice que como el AIA construyó un acueducto, qué listo. no hay problemas de abastecimiento Claro. de agua. Bueno, Cahuita se quedó sin agua. Claro. Y aquí importante también aventurar la hipótesis de por qué.
¿Por qué es que nos encontramos con municipalidades que dan disponibilidades de agua, permisos de construcción tan a la ligera? Pues es que tienen un incentivo muy perverso, que es que las construcciones van a generar impuestos y recursos frescos para la municipalidad. Y mejoran los salarios del alcalde, perdóname. Bueno, ya más de lo que sucede. Exactamente, entonces sí, encantados en que vengan más. Bueno, vos viste, también salió la noticia ahora de cuántas construcciones las dio la municipalidad sin disponibilidad de agua. Claro, Y uno ve ahí la cantidad de construcciones que se hacen, ¿con qué? Con pozos propios. sí. Y ojalá pozos artesanales, no con pozos profundos, sin haber pasado por por una concesión de aguas, que es lo que plantea la ley de aguas de nuestro país desde el año 1942. Claro, y esto es sumamente problemático, porque imagínense que entonces yo estoy estimando, bueno, ¿para cuántas casas me alcanza? Bueno, digamos, no sé, este vaso de agua me alcanza para estos 5 pocillitos. Ah, pero resulta que alguien vino aquí por abajo y le pegó una pajilla al vaso de agua y le está sacando Claro, el agua. lo que ocurrió en el Pacífico en el año 2015, donde se salinizaron los acuíferos costeros, por ejemplo, en la zona de Tamarindo, en la zona de Potrero, en la zona de Brasilito, en la zona de Playa Panamá. ¿Por qué fue? O sea, yo digo, ¿cómo el ser humano no aprende de lo que hemos vivido? Se vivió esto, o sea, se salinizaron los acuíferos costeros. La salvedad que hubo en el Pacífico es que hay acuíferos continentales, o sea, internos que no limitan con el mar, que no se salinizan, ¿verdad? Y entonces hubo para construir nuevos acueductos, se construyeron nuevos acueductos, trayendo agua de la zona más interna, ¿verdad? No en la costa. En el Caribe, ¿de dónde se va a tomar el agua? No. No existen acuíferos. Entonces, no tener esto es una irresponsabilidad, digo, no tener en consideración la variable del agua es una irresponsabilidad, porque es hacer invertir nacionales, extranjeros o quien sea, que por supuesto, además de que no hubo consulta y no sabemos si realmente la gente de ahí quiere eso, porque No, y es realmente, parte del fenómeno de la turistificación, ¿verdad? Donde entonces se priorizan todos los recursos de las zonas costeras para proyectos turísticos que, si bien es cierto, en algunas ocasiones generan empleo y recursos locales, también es cierto que, tal como vemos en este caso, hay una desproporción en la cantidad de recursos que se le asignan. Y entonces voy a dejar a todas las personas de la comunidad sin agua para abastecer estas 10 habitaciones de a hotel. esas, o lo mismo, que cada uno está teniendo su propio pozo, están acabando con lo poquito de agua dulce que hay debajo de la tierra y llegará un momento en que lo que van a tener es agua salada. ¿Y qué van a hacer? Que el AIA les resuelva, porque el AIA es el que abastece toda esa zona. Claro, porque hay una visión de fondo acá muy individualista que plantea como no, mientras yo pueda tener acceso al agua, pero lo que no se está viendo acá es que en el fondo todas esas bajadas son a la misma Todas fuente de esas agua. pajillas, Ajá. como te digo, no es que exista ahí un lago, como te digo, sí existe un lago profundo allá en el Pacífico, varios lagos profundos que son acuíferos. En el Caribe no existe. En Moín tenemos uno que se ha venido protegiendo, ¿verdad? Se ha venido protegiendo, aunque también hay mucha presión. Pero en el Caribe eso no hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué queda? Solo el río Zigzaola. Claro, porque muchas veces cuando pensamos en el tema de construcción y de planes reguladores, la gente se queda mucho en pensar, bueno, ¿hay disponibilidad de terreno o no hay? Y no se piensa en los recursos conexos que necesitamos para habitar esas zonas, como puede ser el agua, como puede ser la disponibilidad de electricidad. El agua en realidad es el tema de nuestros tiempos. Cuando uno estaba en la escuela le decían, el Exacto. agua es un recurso inagotable. Nada más Infinito, lejos no se nos va a acabar. Nada más lejos de la verdad en estos momentos, tenemos Exactamente, total claridad. Y exacto. aquí, digamos, a mí me pareciera claro de lo que vos has venido compartiendo, que no es un tema de que Costa Rica no tenga suficiente agua para las personas que vivimos acá, es un tema de cuál es el uso que le estamos dando a esa agua. ¿Cuál es el uso y la forma como lo estamos haciendo? Por supuesto, en las zonas costeras, si estamos usando agua
agua potable, porque eso también es un tema importante de mencionar. O sea, cuando hablamos de potabilidad del agua, es que yo puedo tomar el agua en la llave y tomármela directamente. Claro. No tengo que estar comprando botellas de agua, cosa que sí hay que hacerlo a partir de la frontera norte o frontera sur de nuestro país. Hay que comprar y hay que andar con botella de agua comprada, porque el agua que les llega a las casas no es potable. Claro. Significa que Costa Rica se ha preocupado, y ahí es donde yo digo, tenemos esa valoración de lo que significa, uno, tener agua, pero dos, tener agua potable. No, es un lujo Es gigantesco. un lujo, porque en la mayoría de esos países hay gente que se adaptó a tomar agua con bacterias. Claro, y uno dice, es un lujo, pero en realidad es que es un derecho humano básico. Es un derecho humano. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de arsénico, Claro. cuando teníamos problemas de arsénico allá en Guanacaste, aquí la norma de abastecimiento de agua, el reglamento, decía 10 microgramos por litro. En Argentina son 50 microgramos por litro. La gente está tomando agua hasta con 50 microgramos por litro, en otros 30 microgramos por litro. Costa Rica realmente se ha preocupado por la salud. Perdón, quiero hacer una aclaración. Siempre se ha preocupado y ha tenido la salud por encima de todo, hasta por encima de nuestra economía, que fue una muestra en la pandemia, con excepción de ahora. Porque ahorita hicieron una modificación al reglamento de agua potable. Claro, que está Y elevando los límites. exacto, en vez de ser un valor máximo que se admite de plaguicidas, ahora es solo un valor de alerta. Mm. Encontramos plaguicidas. Entonces vamos a investigar. Empezamos a investigar y dejamos a la población tomando agua con eso. Porque el reglamento, dentro de las acciones que antes se hacían, era que si aparecía una contaminación superior a la norma, inmediatamente se cortaba el suministro. Se le advertía a la población y se empezaba a repartir agua en camiones cisternas. Hoy día no. No va a ser así, así no lo dice el reglamento. Y eso es muy grave sobre todo porque como población tenemos la confianza de que el agua que nos llega es potable y por ende es un agua que no hervimos, que no testeamos, que no filtramos, sino Exacto, que es un agua que consumimos y nada más. exactamente. Bueno, ahora con este cambio en el reglamento, yo espero que un nuevo gobierno eso se revierta. Esa es Claro, mi hay que, esperanza, porque en definitiva, si algo hemos defendido, como te digo, es, o sea, la protección, ¿verdad? La prevención de la enfermedad en las personas. Y no hay nada más que nos alimente, o sea, no hay un nutriente más importante que el agua. no, es que Y el además agua segura, ¿verdad? O sea, segura de calidad. pasa por tantos procesos, ¿verdad? Más el agua que se toma directamente, el que utilizamos para cocinar, el que utilizamos para lavar todas las verduras y las cosas que nos comemos, realmente Exacto, poner en peligro la seguridad exacto, de esa agua es exacto. poner en peligro la salud del país completo. Exacto. En estos casos, hablando de las zonas costeras y sobre todo hablando de proyectos turísticos, sean las inmobiliarias, sean los hoteles, o sea quien sea, sí deberían de hacer la inversión de tener dos tipos de calidad de aguas. Si ellos hacen su propio pozo para su proyecto, que tengan un pozo que realmente suministre agua potable y un pozo que si quieren regar canchas de golf, sea de diferente calidad. O si quieren tener agua de piscina, sea de diferente calidad. Pero no que usen el agua potable para eso. Porque sí es cierto que si uno consume, o sea, uno sabe que en una piscina ahora se recicla el agua, ahí Claro, está, claro. y que hay un filtro y que no sé qué, pero aún así es un consumo de agua y siempre hay una pérdida de agua por evaporación. Entonces siempre hay que estar reinyectando más agua y es realmente un pecado si tenemos problemas de abastecimiento de agua, por ejemplo, usar agua potable para una piscina o para regar las canchas de golf o para tener las áreas verdes bonitas. Entonces, en esos casos, como en Guanacaste, que a veces uno dice, ¿por qué traen estas plantas para Guanacaste? Cuando son plantas del trópico, ¿verdad? Húmedo, que Guanacaste no es trópico húmedo. Entonces, queremos hacer ver a los turistas que están, ¿verdad? Vienen aquí a Costa Rica al trópico y entonces les llevamos las plantas del Caribe para el Pacífico. Entonces hay que estarlas regando así, pero permanentemente.
Eso no puede ser. Entonces, hay mucho, mucho realmente que debemos de aprender y creo que, o sea, hay uno de los recursos más afectados con el tema del cambio climático es el agua. Claro, por supuesto, y Costa Rica más bien debería estar haciendo inversiones para la adaptación y la Exactamente, mitigación de riesgos climáticos, pero exacto. pareciera que estamos moviéndonos en la dirección contraria. Estamos dejando de hacer las inversiones básicas de infraestructura del agua que necesitamos y no estamos haciendo las inversiones que requeriría el país para términos de adaptación climática. Así es, definitivamente. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, de saneamiento, ¿verdad? Lo que es la inversión. Costa Rica es el peor país de América Latina en cobertura de recolección de aguas residuales y tratamiento de aguas residuales. O sea, es una vergüenza. Igual nos seguimos jactando de que no solamente somos un país que tenemos, digamos, una conciencia ambiental, pero en materia de agua es como que no la incorporamos dentro del tema ambiental. No, hay una actitud de mucho desperdicio. O sea, nosotros llenamos los tanques de los inodoros con agua potable, utilizamos el agua Exacto, potable para regar los jardines, para lavar exacto, el carro, para cocinar, para todo, cuando es un recurso que deberíamos tratar como lo más preciado que podemos tener. Y yo exacto. pienso que ahí sería importante que haya unas campañas de concientización, pero también unos cambios en la regulación que permita que la gente diferencie estos tipos de uso del agua. Es importantísimo eso. Y por supuesto, mucho de lo que se está haciendo en países donde ya no tienen agua y lo que tienen que hacer es agua, tomar agua de mar y desalinizar, que genera un impacto altísimo ambientalmente hablando, pero además que el costo es altísimo, ¿verdad? Que yo creo que se hace casi inaccesible tener eso, esa agua. Pero lo que están haciendo entonces es el tratamiento de las aguas de consumo, ¿verdad? Las aguas que desechamos, las están tratando para riego. Entonces, eso al menos permite, ¿verdad? La reutilización, el reuso de esa agua residual en, por ejemplo, las canchas de golf o, por ejemplo, en el riego en las áreas verdes o algo así, pero no agua potable, como vos decís. No, y es que es una práctica que uno no, tal vez muchas personas estemos poco acostumbradas, pero en la Universidad de Costa Rica yo recuerdo ver las en diferentes partes de la rotulación que decía que el agua que se estaba utilizando para el riego de las plantas no era potable para que la gente no fuera a intentar consumirla. Exacto, exacto. Eso es importantísimo. Y creo que eso no solamente hay que hacerlo en las zonas costeras, sino también aquí, Por en el área supuesto. metropolitana. Costa Rica está muy atrasado, como te digo, en inversión en tratamiento de aguas residuales, proyecto aquí del alcantarillado sanitario en el área metropolitana. Tenemos más de 400 millones enterrado, pongámosle así, y la planta, los Tajos, apenas está recibiendo como un 27% de su capacidad. Entonces, falta mucho. Es necesario hacer otra inversión. Y igual manera, en esta administración, eso quedó de lado. Entonces, y eso es responsabilidad de la IA. Y todas son inversiones que lo que van haciendo es hipotecando la posibilidad del país, porque claro, te estás gastando recursos que no tendrías que estarte gastando, que tendrían que durarte muchos años, como hablábamos ahora, es que si se tiene un acueducto que se suponía que iba a durar, no sé, 20 años, 30 años, pero yo le meto otro montón de estresores, ya no va a durar esos 30 años. No va a durar. Y por otro lado, si vos postergás una inversión, no solamente estás afectando a la población, al ambiente, por ejemplo, en el caso de la contaminación de nuestras aguas residuales, de nuestros ríos. Es que nuestros ríos no los podemos recuperar y deberíamos no utilizar nunca para riego, porque tienen una alta carga contaminante. Entonces, si al menos recolectáramos las aguas residuales, nuestros ríos se pudieran recuperar, pero no lo estamos viendo tampoco así. Entonces, esta inversión hay que hacerla y tenemos que concluir con esa inversión. Son muchas de las cosas que han quedado, y creo que muchos por eso, porque no le hemos dado esa importancia al agua. Claro, porque se opera desde un paradigma de abundancia, de que nos sobra, el agua nos Exacto. sobra. Bueno, eso es parte del discurso. Es que Costa Rica tiene mucha agua, pero hay que preguntarse dónde tenemos mucha agua y de qué calidad. Si nosotros vemos que llueve muchísimo, pero dejamos que el agua
caiga sobre ¿verdad? Cultivos cargados de agroquímicos y que caiga sobre las ciudades cargadas de basura, esa agua no se puede aprovechar. Claro, nos falta avanzar muchísimo, además, en mecanismos que están más avanzados en otros países de recolección de agua llovida, por ejemplo. Exacto, exacto. Por ejemplo, de agua de lluvia, o sea, cosecha de agua de lluvia, y por lo menos, yo digo, por supuesto que cuando uno cosecha agua de lluvia en nuestras casas, pues decir, bueno, lo puedo hacer cuando llueve, y cuando llueve no es cuando yo lo voy a ocupar, Claro, pero aún así, almacenamiento, sí, exacto, por lo menos tener almacenado para las épocas donde más haya crisis y usar esa agua en tu servicio sanitario, en lavar la ropa y, por ejemplo, en regar las plantas, pero no entonces el agua que tenés potable, ¿verdad? Creo que son pequeñas acciones pero que pueden hacer, o sea, y generar muchas mejoras, no solamente culturalmente, ¿verdad? Sino de toma de conciencia, pero también acciones que van a hacernos, que nos van a ayudar cuando vengan épocas mucho más críticas, que las vamos a tener. Y que sobre todo la ubicación de Costa Rica en Centroamérica es como decir, Costa Rica es como una pequeña isla como todos los países centroamericanos. O sea, el comportamiento del clima es como si fuéramos insular. Y eso hace que vamos a ser uno de esos países que va a tener mucho más afectación del cambio climático. No que vamos a tener, es que lo estamos teniendo. efectivamente. O sea, lo estamos teniendo. Pasa una pequeña lluvia, que es pequeña, pero es muy fuerte, y vemos las inundaciones en todo el país. En todo el país las acabamos de pasar, ¿verdad? El año pasado igual. ¿Cómo fueron esas lluvias? No, y Entonces, se queda uno pensando como una mitad del país inundado y la otra mitad del país muriendo de sed porque no es, tiene agua. así es, No, así es. Y fue interesante porque eso lo hemos visto unas veces en Guanacaste y otras veces en el Caribe. claro, Cuando, cuando yo me quedaba pensando, ¿cuándo hemos creído que en el Caribe iba a dejar de llover? claro. ¿Cuándo? O sea, nunca. Yo decía, es que es interesante porque es como que el clima se volcó, ¿verdad? Sí, O sea, ahora la parte del, digamos, el clima seco se pasó al Caribe y el clima lluvioso al Pacífico. Bueno, este año ya, por suerte, está lloviendo en el Caribe, pero que eso no nos deje, no nos engañe que porque está lloviendo vamos a tener mucha agua. Ese es el tema. claro, si no tomamos medidas, no. Yamilet, vos tuviste la oportunidad de estar al frente de acueductos y alcantarillados. Si vos tuvieras una varita mágica, yo sé que ya dijiste que te pensionaste, pero si tuvieras una varita mágica para escoger cualquier otro puesto dentro de la función pública, en cualquiera de los poderes de la República, ¿cuál puesto escogerías? En estos momentos ninguno. Prefiero quedarme afuera. O sea, es que es muy duro. Yo digo, o sea, realmente o sea, quiero decirte que honestamente, o sea, yo trabajé con honestidad, con mucha entrega, y siento que con muchísima responsabilidad y conocimiento técnico. O sea, mis decisiones no eran sacadas de la manga. Sin embargo, es muy duro. O sea, la gente te golpea mucho. Y hay sectores en los cuales ojalá Dios libre no pares de entregar disponibilidades. Jamás, porque afectas ese sector. Y entonces, si no la tenés y necesitas esperar hasta que venga una nueva inversión, permítete trabajar, pero no atacar. Y ese ataque de al final te afecta en todos los sentidos. Entonces, yo preferiría, mira, trabajar, porque sí me interesa seguir apoyando, seguir trabajando por nuestro país, seguir trabajando por el agua, seguir trabajando por las asadas, a las cuales las quiero mucho y las defiendo mucho, pero desde, como decir, una ciudadana más que tengo, pues sí, tengo mucho conocimiento en el tema de la gestión del recurso hídrico y también de los sistemas de abastecimiento de agua, pero desde ahí. Necesitamos transformar un poco ese paradigma de crecimiento voraz. Por ahí recuerdo un refrán que decía, el planeta tiene todos los recursos para nuestras necesidades, pero no para todas nuestras ambiciones. Es que hemos perdido
hemos perdido la noción realmente de lo que es una necesidad. Y cada vez nos crean nuevas necesidades. Entonces, construir chips, construir teléfonos celulares o construir computadoras y construir inteligencia artificial consume mucha agua. Claro. Entonces, ¿es realmente una necesidad? Hoy vemos que sí, se nos convirtió en una necesidad el celular. Ahorita estoy sin celular y he sentido, ¿qué hago, verdad? Porque se me ha hecho la vida dificilísima, sin poder comunicarme, sin ver mi agenda donde tenía ahí anotado todo. Y yo digo, qué jodido que se nos haya convertido tener un aparato, ¿verdad? Electrónico como una necesidad. Cuando al menos si tenemos nuestras necesidades vitales, creo que eso es mucho más importante. Y tener una necesidad vital es contar con aire limpio, contar con agua segura, contar con espacios para recrearnos, para ir a caminar, para tener salud mental y tener una vivienda. Por supuesto, la electricidad, por supuesto, ya la metemos también. Y por supuesto, la alimentación básica. Todo esto ayudará a que nuestra salud mejore y tener el derecho a una buena salud, por supuesto. Entonces, al final, estas necesidades básicas son las que se han convertido en derechos. ¿Y cómo no defender nuestros derechos humanos? Entonces, yo creo que es ahí donde sí, la sociedad y sobre todo la sociedad de consumo nos ha llevado a esto. A que veamos que tener un carro de último modelo sea una necesidad, cuando eso es algo superfluo. Con un carro último modelo, un carro más decente, ¿verdad? Lógicamente, y ojalá anduviéramos en bicicleta, yo digo, definitivamente tendríamos mucho mejor salud y nos daría mejor calidad de vida a todos y a todas. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Y no es fácil, porque tenemos un bombardeo permanente. Claro que sí, claro. O sea, vos y yo podemos tener esa conciencia, pero aún así a veces nos vamos también de bruces, ¿verdad? Por el consumo. ¿Cómo lograr tener ese control? Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de cierre. Ya se sentó a pensar qué tan grande es su huella ambiental. Ojalá vayamos progresivamente cada uno y cada una teniendo más conciencia de la cantidad de agua que consumen todos los servicios asociados, los electrónicos, etcétera, y de que vivimos en un mismo planeta y entonces ese adicional de recursos que yo consumo se los quito a alguien más, impido que alguien más tenga a futuro algo tan básico como el agua. Muchísimas gracias a Yamilet Astorga. No, muchas gracias por el espacio. Y a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, les esperamos en la siguiente temporada. Soy Maggie Salas, anfitriona de Tenemos que Hablar. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que Hablar.